supuesto caso de meningitis fue detectado en un niño de 10 años que asiste a una institución educativa de la capital. Rápidamente, las autoridades del colegio implementaron el protocolo del Ministerio de Salud en cuanto a limpieza, pero aún así suspendieron las clases hasta hoy. Mauricio Durán tiene más detalles. Adelante. Es así, compañeros, y este es el colegio Virgen de Nazaret, justamente donde días atrás se habría detectado un caso de meningitis en un niño de 10 años, perteneciente justamente a esta institución. Rápidamente se dio la alarma ante esta situación y se suspendieron las clases, al menos hasta este lunes. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto la directora de esta institución más temprano. Es un niño de quinto grado, de 10 años de edad. ¿Es viral, bacterial? Eso no tenemos porque todos los síntomas que presenta el chico es de la meningitis. Sin embargo, los estudios llevan su tiempo para dar un buen diagnóstico, por tanto estamos en espera de eso. Aún no se sabe si es que este niño posee meningitis de tipo viral o bacterial, por lo cual aún se están realizando los estudios. Lo claro es que ya no hay clases en este lugar y que se está procediendo a la limpieza correspondiente de toda la institución. Vamos a escuchar la nota. Ahora nosotros cerramos la institución más que nada para enfatizar un poco la limpieza profunda de todos los espacios, ¿verdad? Llámese sala, corredor, sanitarios, cantina, que ya se está haciendo y se está terminando, una fumigación de paso, que no es lo recomendable porque no se contagia por ningún vector esto, por tanto, pero nosotros para precautelar estamos haciendo todo eso, aprovechando también que no tenemos a nuestros chicos aquí. Aproximadamente 1.200 jóvenes llegan hasta esta institución todos los días a dar clases. Todos fueron obviamente informados de esta situación y se solicitó a los padres también que si es que sus hijos presentan algún tipo de síntoma referente a la meningitis, no duden en avisar a la institución, como así también acudir a un centro médico a realizarse los análisis. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Muchas gracias, Mauricio Durán, por esta información, y recordemos que la meningitis no está en el ambiente, sino que se transmite de persona a persona a través de las secreciones, la saliva, al dar besos, al compartir cubiertos, al saludar, al estar cerca. También se transmite este virus, o también puede ser bacteriano. En esos casos sí, la enfermedad es más grave y se necesitan suministrarse antibióticos. Y recordemos que algunos síntomas que deben llamar la atención de los padres son tener rigidez en la nuca, también ser sensibles a la luz, tener dolores de cabeza, fiebres, vómitos. Ante estos síntomas se recomienda ir rápidamente al médico y sobre todo no ir a la escuela para evitar contagios.